Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde el drama, el romance y los giros inesperados nunca faltan. ¿Listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas? Porque hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar: amor falso, amor real, series turcas de infarto tras el altar. Sí, señores. Hoy vamos a analizar esas historias que empiezan con una boda, pero no terminan como un cuento de hadas, al menos no de inmediato. Prepárense para romances complicados, secretos revelados y mucha tensión después del sí quiero. Pero antes de que nos adentremos en este universo de pasiones desenfrenadas, quiero recordarles lo importante que es su apoyo. Si les gustan nuestros vídeos, si disfrutan descubriendo nuevas series y comentando con nosotros sus momentos favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos a por esas series. Hoy vamos a hablar de esas bodas que son el inicio de todo, pero de una manera muy diferente a lo que esperaríamos. No hablamos de cuentos de hadas con finales felices inmediatos. No. Hablamos de matrimonios arreglados, de segundas oportunidades, de relaciones construidas sobre mentiras, y de amores que florecen donde menos lo esperamos. Matrimonios forzados por circunstancias, por deudas familiares, por venganza, o incluso por el simple deseo de obtener algo. Y es precisamente en ese contexto, en esa convivencia forzada, donde la magia comienzan a suceder. En el intrincado laberinto de las telenovelas turcas, el matrimonio, lejos de ser el epílogo de un cuento de hadas, a menudo se revela como el prólogo de un drama épico. Es el punto de partida para una odisea emocional, una travesía salpicada de secretos oscuros, venganzas ancestrales y, en última instancia, la posibilidad redentora del amor verdadero. El sí quiero se convierte en una promesa ambigua, cargada de intenciones ocultas y expectativas distorsionadas, un contrato social y emocional que, paradójicamente, sienta las bases para la ruptura de las convenciones y el florecimiento de sentimientos inesperados. Comencemos con una serie que estoy segura muchos de ustedes ya conocen y aman: Erkay, La historia de Reyyan y Miran. Un matrimonio que nace de la venganza, de un plan urdido durante años. Miran se casa con Reyyan para vengarse de su familia, creyendo que ellos son responsables de la muerte de sus padres. El dolor y el engaño marcan el inicio de esta relación. Pero, ¿qué pasa cuando Miran descubre la verdad? ¿Qué pasa cuando se da cuenta de que Reyyan es inocente y que, además, se ha enamorado perdidamente de ella? El camino hacia la redención y el perdón es largo y tortuoso, lleno de obstáculos y enemigos que intentan separarlos. Erkay es una montaña rusa de emociones, un ejemplo perfecto de cómo un amor falso puede transformarse en un amor verdadero y profundo, aunque el precio a pagar sea altísimo. La química entre los protagonistas, Ebru Şahin y Aknaknzu, es innegable y la historia te atrapa desde el primer capítulo. Profundicemos un poco más en esta joya. Erkay no es solo una historia de amor, es una saga familiar que explora la perpetuación del odio y la búsqueda incansable de la justicia. La serie teje una narrativa compleja donde las generaciones pasadas influyen directamente en el presente, creando un ciclo de venganza que parece imposible de romper. Miran, consumido por la sed de venganza, se convierte en un instrumento de su abuela, Azize, una mujer despiadada que manipula los hilos del destino para lograr sus objetivos. Reyyan, por otro lado, representa la inocencia y la bondad, la esperanza de un futuro donde el amor pueda triunfar sobre el odio. La belleza árida de Mardin, la ciudad donde se desarrolla la historia, se convierte en un personaje más, un telón de fondo imponente que refleja la dureza de la vida y la intensidad de las emociones. Los paisajes desérticos, las casas de piedra y las tradiciones ancestrales añaden un toque de autenticidad a la serie, transportando al espectador a un mundo donde el honor y la reputación lo son todo. La evolución de Miran es uno de los aspectos más fascinantes de Erkay. Al principio, lo vemos como un hombre frío y calculador, obsesionado con la venganza. Sin embargo, a medida que conoce a Reyyan, su corazón comienza a ablandarse. La inocencia y la bondad de Reyyan lo confrontan con la crueldad de sus acciones, obligándolo a cuestionar todo lo que creía saber. El amor de Reyyan se convierte en su salvación, en la luz que lo guía hacia la redención. Pero el camino hacia el perdón no es fácil. Miran debe enfrentarse a su pasado, a sus propios demonios y a la oposición de su abuela y de otros miembros de su familia. Sigamos con otra joya turca, ***, Afili Aşk, ***.
Esta es una comedia romántica que también empieza con un matrimonio forzado. Kerem, un joven adinerado y algo irresponsable, se ve obligado a casarse con Aisé, una joven trabajadora y decidida, para evitar un escándalo familiar. Lo que comienza como un matrimonio falso, una farsa para contentar a sus familias, se va transformando poco a poco en algo mucho más real. La convivencia diaria, las situaciones cómicas y las personalidades opuestas de Kerem y Aisé hacen que surja una atracción inesperada. Afil y Ask es una serie fresca y divertida, con personajes entrañables y un romance que te roba el corazón. Es una prueba de que a veces el amor se encuentra donde menos lo esperas, incluso en un matrimonio arreglado. Afil y Ask nos ofrece una perspectiva diferente sobre el tema del matrimonio forzado. A diferencia de Erkai, que se centra en el drama y la venganza, esta serie apuesta por la comedia y el romance. Kerem y Aisé son dos personajes completamente diferentes que se ven obligados a convivir bajo el mismo techo. Kerem es un chico rico y mimado, acostumbrado a salirse con la suya. Aisé es una joven humilde y trabajadora, que lucha por alcanzar sus sueños. La convivencia entre ellos es explosiva, llena de momentos cómicos y situaciones embarazosas. Sin embargo, a medida que se conocen, descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Ambos son personas buenas y generosas, que se preocupan por los demás. El amor entre Kerem y Aisé surge de la admiración mutua y del respeto que sienten el uno por el otro. Afil y Ask es una serie que te hace reír y te emociona al mismo tiempo. Es una historia de amor que te recuerda que a veces, las mejores cosas de la vida son las que menos esperas. Además, la serie aborda temas importantes como la desigualdad social y la importancia de la familia. A través de los personajes de Kerem y Aisé, vemos cómo las diferencias sociales pueden superarse y cómo el amor puede unir a personas de mundos diferentes. Ahora subamos un poco la intensidad con **** Bir Zaman Lar Kukurova ****. Si bien esta serie abarca muchos temas, el amor y el matrimonio son centrales en la trama. Zuleya y Yılmaz huyen de Estambul después de un trágico incidente y se hacen pasar por hermanos para encontrar trabajo en Kukurova. La vida los lleva a la granja de Demir Yaman, un hombre poderoso y despiadado que se enamora obsesivamente de Zuleya. Para proteger a Yılmaz, Zuleya se ve obligada a casarse con Demir, dando inicio a un matrimonio lleno de secretos, mentiras y dolor. Este matrimonio forzado es el catalizador de una serie de eventos que cambiarán la vida de todos los personajes. El amor entre Zuleya y Yılmaz permanece latente, desafiando las convenciones sociales y la opresión de Demir. Bir Zaman Lar Kukurova es un drama épico con una ambientación impecable y una historia que te mantiene al borde del asiento. Bir Zaman Lar Kukurova nos traslada a la Turquía de los años 70, a una región rural donde las tradiciones y las costumbres son muy arraigadas. La serie retrata la vida de los trabajadores del campo y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. Zuleya es una mujer fuerte y valiente que se sacrifica por amor. Su matrimonio con Demir es una tortura constante, pero ella está dispuesta a soportarlo todo con tal de proteger a Yılmaz. Demir, por su parte, es un hombre posesivo y celoso, obsesionado con Zuleya. Está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerla a su lado, incluso recurrir a la violencia. El amor entre Zuleya y Yılmaz es un amor prohibido, un amor que desafía las convenciones sociales y que está destinado a sufrir. A pesar de las dificultades, ellos nunca se rinden y luchan por estar juntos. Bir Zaman Lar Kukurova es una serie que te hace reflexionar sobre el amor, la justicia y la importancia de luchar por tus sueños. La serie también aborda temas como la violencia de género, la explotación laboral y la corrupción. A través de los personajes de Zuleya, Yılmaz y Demir, vemos las diferentes caras del amor y las consecuencias de la obsesión y el poder. Cambiando un poco de tono, pero sin perder la esencia de nuestro tema, tenemos Senkal Kapma ***. Aunque la premisa inicial no es un matrimonio forzado, la serie juega con la idea de un compromiso falso. Eda, una joven aspirante a arquitecta paisajista, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un exitoso y frío hombre de negocios, a cambio de una beca para terminar sus estudios. Lo que comienza como un simple contrato, una relación puramente profesional, se convierte en algo mucho más profundo. Eda y Serkan, con sus personalidades opuestas, se enamoran perdidamente. La serie explora la idea de que el amor puede surgir de las circunstancias más inesperadas, incluso de un engaño premeditado. La química entre Andercel y Kerem Bürsin es innegable y la serie es una delicia visual,
con una fotografía preciosa y una banda sonora encantadora. Senkalkapm es una serie fresca y moderna, que se aleja de los dramas tradicionales turcos. La serie se centra en la relación entre Eda y Serkan, dos personajes muy diferentes que se complementan a la perfección. Eda es una chica optimista y soñadora, que cree en el amor verdadero. Serkan es un hombre frío y calculador, que solo se preocupa por el trabajo. La relación entre ellos comienza como un simple contrato, pero poco a poco se va transformando en algo más. Eda le enseña a Serkan a disfrutar de la vida y a abrir su corazón al amor. Serkan le ayuda a Eda a alcanzar sus sueños y a convertirse en una mujer independiente. Senkalkapm es una serie que te hace creer en el amor verdadero y que te recuerda que a veces, las mejores cosas de la vida son las que menos planeas. La serie también aborda temas como la importancia de la amistad y la superación personal. A través de los personajes de Eda y Serkan, vemos cómo el amor puede transformar a las personas y cómo, juntos, podemos superar cualquier obstáculo. La serie destaca por su estética cuidada, sus paisajes idílicos y su banda sonora pegadiza. Y no podemos olvidar Istanbul Helin ***. Süreyya, una joven cantante huérfana, se enamora de Faruk, un rico y poderoso hombre de negocios de bursa. Se casan y Süreyya se muda a la mansión de la familia Boran, donde se enfrenta a la hostilidad de Esma, la matriarca de la familia, que desaprueba su matrimonio. Si bien no es un matrimonio forzado en el sentido estricto, Süreyya se enfrenta a una situación muy difícil, luchando por ser aceptada en una familia tradicional y conservadora. El amor entre Süreyya y Faruk se pone a prueba constantemente y su matrimonio se convierte en un campo de batalla donde se enfrentan tradiciones, ambiciones y secretos familiares. Istanbul Helin es un drama familiar conmovedor con personajes complejos y una historia que te atrapa desde el primer momento. Istanbul Helin nos sumerge en la vida de una familia rica y poderosa, con secretos y rencores que se transmiten de generación en generación. Süreyya, una joven moderna e independiente, se enfrenta a la hostilidad de Esma, la matriarca de la familia, que representa la tradición y el conservadurismo. La serie explora el choque entre dos mundos diferentes y la dificultad de encontrar un equilibrio entre el amor y la tradición. Süreyya lucha por ser aceptada en la familia Boran y por demostrar que su amor por Faruk es verdadero. Faruk, por su parte, intenta mediar entre su esposa y su madre, pero se ve atrapado entre dos mundos que no se entienden. Istanbul Helin es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, el respeto a las tradiciones y la lucha por la igualdad. La serie aborda temas como la violencia de género, la discriminación y la importancia de la educación. A través de los personajes de Süreyya y Faruk, vemos cómo el amor puede superar cualquier obstáculo y cómo, juntos, podemos construir un futuro mejor. Ahora, quiero hacer una pequeña mención a una serie que aún no he visto completa, pero que tiene una premisa muy interesante, ***Yalan ***. La historia gira en torno a Ferit, un joven irresponsable y mujeriego, al que su abuelo obliga a casarse con Seyran, una joven de una familia tradicional. Este matrimonio arreglado tiene como objetivo enderezar a Ferit y restaurar el honor de la familia. La serie está generando mucho revuelo en Turquía y en el mundo, y promete ser un éxito. Yalan retoma el tema del matrimonio arreglado desde una perspectiva moderna y controvertida. La serie explora la vida de dos jóvenes que se ven obligados a casarse por conveniencia y que deben aprender a convivir y a construir una relación. Ferit es un chico mimado y rebelde, que no quiere asumir responsabilidades. Seyran es una joven inteligente y ambiciosa, que sueña con tener una vida mejor. La serie explora el choque entre sus personalidades y la dificultad de encontrar un punto en común. Yalan promete ser un drama adictivo, lleno de giros inesperados y de personajes complejos. La serie aborda temas como la presión familiar, la búsqueda de la identidad y la lucha por la libertad. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que exploran el tema del amor falso, que se convierte en amor real después del altar. Cada una de ellas ofrece una perspectiva diferente con personajes complejos, tramas emocionantes y giros inesperados. Lo que tienen en común es la capacidad de hacernos reflexionar sobre el amor, el matrimonio, la familia y las convenciones sociales. Nos muestran que el amor puede surgir en las circunstancias más adversas, que las segundas oportunidades existen y que a veces, las relaciones más fuertes se construyen sobre las bases más inestables. La clave del éxito de estas series reside en su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo.
Las historias son universales, los personajes son imperfectos y las situaciones son creíbles. Las series turcas nos muestran la realidad del amor con sus luces y sus sombras, con sus alegrías y sus tristezas. Nos recuerdan que el amor es un camino difícil, pero que vale la pena recorrerlo. Nos invitan a creer en la posibilidad de un final feliz, incluso en las circunstancias más adversas. Hemos recorrido un camino lleno de pasiones, engaños y momentos inolvidables. Espero que este viaje por las series turcas de amor falso, amor real, les haya resultado tan entretenido como a mí. Recuerden que este es solo un pequeño vistazo al vasto universo de las series turcas. Hay muchísimas más historias que merecen ser contadas, personajes que merecen ser conocidos y emociones que merecen ser sentidas. El mundo de las series turcas es un universo en constante expansión, con nuevas producciones que se estrenan cada año y que conquistan al público de todo el mundo. Las series turcas han logrado traspasar fronteras y se han convertido en un fenómeno global, gracias a su calidad, sus historias originales y sus personajes entrañables. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas sobre este tema. ¿Cuál les ha robado el corazón? ¿Cuál les ha hecho llorar a mares? ¿Cuál les ha hecho reír a carcajadas? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Compartan sus experiencias con nosotros. Quiero saber qué series turcas me recomiendan para mi próxima maratón. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares seriefilos, y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que disfruten mucho de sus series turcas. Adiós.